¿Qué tal, queridos amigos y amados hermanos? Sean todos muy bienvenidos a este nuevo estudio que les traemos. Como recordarán, desde la semana pasada estuvimos en este estudio de la lección 1 en el cual estábamos hablando acerca de un nuevo nacimiento en Cristo, una nueva vida. Espero lo hayan podido escuchar. Y bueno, esta sería la lección número 2. Espero sea de provecho para ustedes y como dije anteriormente, el propósito de estos estudios es que aquellos que están recién convertidos puedan madurar rápidamente en la fe y puedan estar listos para dar respuestas a aquellos que preguntan allá afuera. Incluso a veces nuestros propios hijos tienen preguntas y bueno, estar listos para responder y dejar satisfechas sus dudas sería maravilloso y ese es el propósito de este estudio. Bueno, en este nuevo estudio, la lección 2, estaremos viendo una nueva posición delante de Dios. La justificación es lo que nos da esa nueva posición delante del Señor. Y empezamos diciendo que ya hemos visto en la lección anterior que por la fe en Cristo Jesús, Dios nos ha dado una nueva vida. Te ha dado un nuevo nacimiento a ti, un nuevo nacimiento a mí. Y esto es en Cristo, recuérdenlo. Entonces, en Cristo ya somos una nueva criatura, tal como nos lo revela el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, donde dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, desde que naces y eres una nueva criatura, todo lo que quedó en tu pasado, Dios lo perdona y lo deja olvidado a través de Jesucristo, recuérdalo. Entonces, en esta lección veremos otro aspecto muy importante de la obra de Dios a nuestro favor por medio del Señor Jesucristo, para que nuestra nueva vida se desarrolle y podamos establecer nosotros una relación de amor, de comunión, de confianza y de espiritualidad sin ninguna barrera con Dios. Pero para todo esto es necesario que nosotros no tengamos dudas al respecto, que Dios nos ha aceptado. ¿Entienden eso? No tiene que haber ninguna duda. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros tenemos que estar seguros y aceptarlo de que ahora nosotros tenemos una nueva posición delante de Dios. Dios hace esto precisamente en lo que la Biblia llama la justificación. Recuerden, en el nuevo nacimiento recibimos una nueva vida, una nueva naturaleza. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Entonces en la justificación recibimos una nueva posición delante de Dios. Entonces recuerden, tenemos ya el nuevo nacimiento, somos nuevas criaturas, ahora tenemos algo más, la justificación. ¿Cómo podremos explicar esto para que sea más claro? Bueno, miren, pongamos el ejemplo de una persona que ha estado en la cárcel por 25 años, pagando una condena. Ok, ya cumplió su condena, ahora sale de prisión. Ok, en el momento que él o ella salen de las puertas de la prisión, ya me refiero afuera a la calle, y puede respirar ese aire, se da cuenta que ese aire no es el mismo de adentro. Mira con sus ojos y se da cuenta que es algo nuevo. Más, imagínense, en 25 años cuánto pudo haber cambiado afuera. Entonces él siente esa sensación que pareciera que es una nueva vida la que va a vivir, o sea, la que está recibiendo. Salió de la esclavitud o de estar preso a ser libre. Asimismo nosotros cuando nacemos en Cristo salimos de la esclavitud del pecado que nos tenía atados o presos y salimos nosotros a una nueva vida en Cristo. ¿Entienden eso? O sea, ahora podemos respirar una nueva vida. Tenemos ese nuevo nacimiento. A eso se compara, pero ahora recuerden, la persona que salió de prisión cumplió su condena. Perfecto. En nuestro caso, Jesucristo pagó nuestra condena. Entonces, pero recuerden que esta persona que sale de prisión ya salió libre, perfecto. Pero eso no le da la garantía que la sociedad lo va a hacer acepto. ¿Qué quiero decir? Que la sociedad a lo mejor no va a querer relacionarse, muchos no van a querer acercarse a él. ¿Por qué? Porque para ellos él va a seguir siendo, mira, este es el que cometió el asesinato. Este es el que se robó aquello. Mira, este es el que acaba de salir de la cárcel. Entonces él sigue arrastrando con esa vida pasada.
Para la sociedad no cambió eso. Entonces, eso es lo que la justificación en nosotros, después de la nueva vida en Cristo, ya dijimos, somos nueva criatura, pero ahora la justificación es ese acto donde Dios nos hace aceptos delante de Él y ya no nos mira como miraría la sociedad a este reo del que estuvimos hablando, sino que Dios nos acepta, olvida nuestro pasado y ahora podemos nosotros acercarnos y entablar una conversación con Él. Ustedes saben, esa clase de perdón entre los hombres no existe, así que miren cuán maravilloso es Dios. Gloria a Dios por eso. Y vamos a entrar ahora a la letra A. Y en la letra A nos vamos a hacer la pregunta, o mira, si viene tu hijo, tu hija pequeña, o alguien de tu trabajo y eso y te dice, oye, pero ¿qué es la justificación? A ver, dime, ¿qué dirías tú? Te voy a dar un par de segundos. ¿Qué responderías cuando te pregunten, oye, pero ¿qué es la justificación? A ver, explícamelo. ¿Qué dirías? Si lo puedes hacer muy bien y responder totalmente, te felicito. Pero en caso de que no, mira, aquí va a dar una ayudita. La justificación es un acto judicial de parte de Dios por medio del cual declara al pecador inocente. ¿Entendiste eso? La justificación es el acto en el cual Dios, aunque nosotros somos pecadores, Él dice, ¿saben qué? Yo digo que son inocentes, por lo tanto lo son. Aunque nosotros andemos un rótulo en nuestro cuerpo que dice pecador, para Él no lo somos. ¿Entienden eso? Nunca se te olvide esto. Nosotros somos, venimos de ese mundo del pecado. Entonces, ¿qué sucede? Hasta cierto punto tú puedes ver que el pecado mora en nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Dime, ¿tú piensas solo cosas puras? ¿Nunca se te viene un mal pensamiento? ¿Nunca se te sale una palabra que no debiste decir? ¿Con la cual heriste a alguien o le mentiste a alguien? ¿Nunca te pasa esa cosa? Pues mira, si eso te ha pasado, eso quiere decir que aún no somos perfectos. Estamos en camino, pero, escucha bien, eso que te hace pensar de esa manera, tener malos pensamientos o hablar mal o hacer lo que ya no quería hacer, esa es la muestra de que tienes ese rótulo que dice que somos pecadores. Pero aún teniendo ese rótulo sobre nosotros, Dios nos declara inocentes. Espero haya quedado claro. Somos culpables, que no se te olvide. Pero es Dios quien nos declara inocentes. ¿Por qué? Porque alguien ya pagó el precio para tu justicia. ¿Quién es ese alguien? Nuestro Señor Jesucristo, así es. Bueno, y mira, entonces decíamos que la justificación es el acto judicial en el cual Dios declara al pecador libre de condenación. Y nos restaura, oye bien, nos restaura y nos da su favor divino cuando nosotros confiamos en Cristo. ¿Entienden eso? En los méritos que Cristo hizo. ¿Y cuáles son los méritos que Cristo hizo? Mira, era un ser divino, tomó cuerpo de carne como tú y yo, vino a la tierra, dejó su reino, dejó su trono y tomó forma de siervo, dice la Biblia, tomó forma de hombre. Y si tú te fijas, Jesús no vino a vivir entre los ricos. Jesús puede comprender tus necesidades, tus problemas, cómo se siente que tus jefes te hablen de esa manera. Él puede comprender absolutamente todo. Pero aún así Él se mantuvo justo, puro y santo. Esos son los méritos que Cristo tenía. Y aparte de eso, fue a la cruz. Murió por ti, por mí, por nuestros pecados. Y resucitó. Ok, esos son los méritos que Cristo hizo para ti y para mí. Ok, entonces, ya estamos claros en lo que es la justificación, ¿verdad? La justificación es el acto por medio del cual Dios declara inocente al culpable. ¿Entendieron? O a nosotros que somos pecadores, nos libra de la condenación. Eso es lo que es la justificación. Cerremos el punto A y ahora sí vamos al punto B. El punto B, ¿qué necesidad tenemos de la justificación? ¿Necesitas tú ser justificado? ¿Necesito yo ser justificado? Pues mira, para saber eso, veamos cuál es nuestra posición sin Cristo delante de Dios. Tú sabes que Cristo es nuestro intermediario. ¿Cómo está escrito? Recuerda también, no hay intercesor entre Dios y los hombres, sino
Jesucristo hombre. O sea, solo Jesucristo es el intermediario. La Biblia lo dice claro. No entiendo, o tal vez sí, pero o sea, ¿cómo puede ser? Imagínense que nos salgamos tanto de la Biblia. Como dije, no nos podemos dejar guiar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, porque por eso es que han aparecido tantas sectas. Porque yo pienso así. No, es que yo siento que la Biblia lo que quiso decir allí, ¿sabes? No es como tú sientes o como tú piensas, es como la Biblia lo dice. Y la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. Creo que lo dice bastante claro. No necesita ser un teólogo o graduado en sabiduría para entender eso, creo yo. Entonces, vamos a estudiar cuál es nuestra posición sin Cristo delante de Dios. O sea, tomamos a Cristo, digámoslo, de entre medio, ¿ves? Él es nuestro abogado. Lo tomamos y lo quitamos de entre medio de Dios y nosotros, y ahora estamos nosotros frente al Padre. ¿Qué le dirías tú? ¿Cómo responderías cuando te empezara a decir todos tus pecados en tu cara? ¿Qué dirías? Ponte a pensar en eso. Trata de quitar a Cristo de entre tú y Dios y te darás cuenta que estás totalmente condenado. Espero me estés entendiendo. Es por eso que sin Cristo no puede llegar a Dios. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ok, si tú quieres llegar a algún lugar, tienes que tomar un camino, ¿verdad? Y Cristo es el único camino al Padre. Entonces, si no tomas ese camino, no puedes llegar al Padre. Espero estés entendiendo. Bueno, sigamos avanzando. Recuerden, sin Cristo, nosotros nos enfrentamos totalmente a Dios y eso sería... Ustedes saben a lo que me refiero. Entonces, por medio de la justificación, Dios nos da esa nueva posición. Ponemos a Cristo otra vez de intermediario entre Dios y nosotros. Y ahora sí, Dios nos da esa nueva posición de aceptados delante de Él. La de absuelto, como dicen. O sea, somos libres de condenación porque Cristo, siendo justo y sin mancha, recuérdalo, pagó por ti muriendo en lugar tuyo y mío en la cruz del Calvario. Sin esto sería imposible, oye bien, que pudiera tener paz tu corazón y el mío, y sobre todo imposible tener una comunión con Dios. Espero esté quedando bastante claro. Ahora, ¿quieres tú descubrir por ti mismo cuál es la condición de nosotros los hombres sin Cristo? Según la palabra de Dios, ahora no conforme una explicación que te di hace un momento, ahora conforme la palabra de Dios. Si quitamos a Cristo de entre medio de Dios y nosotros, mira cuál es nuestra posición delante de Dios. Isaías 59:2 nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y vosotros, y vuestro Dios, una vez más, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Número 1, sin Cristo no te escucha. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han hecho que Él esconda su rostro de nosotros. Número 2, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36, recuérdalo. O sea, quita a Cristo de entre medio de Dios y tú, y mira, primeramente, Dios no te oye. Segundo, la ira de Dios está sobre ti. Claramente lo dice aquí, el que no cree en el Hijo no tiene vida, sino que lo que está sobre él es la ira venidera de Dios. Ok, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sin Cristo estás destituido. ¿Entiendes eso? Expulsado, rechazado de los cielos. No hay forma como tú puedas entrar ni llegar allá. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Otro punto, que sin Cristo estamos muertos. Espiritualmente no hay vida y un muerto nada puede hacer por sí mismo. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Oye, lo que sigue, en Cristo Jesús.
La dádiva de Dios, la bondad de Dios para ti y para mí es darnos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Oíste? No lo podemos quitar. Espero les esté quedando bastante claro. O sea, si tú quieres llegar a Dios por otro medio que no sea Cristo o sin Cristo, no hay forma. Mira, aquí está claro. En Isaías dice que esconde de nosotros su rostro para no oír. En Juan 3:36 nos dice que el que no cree en el Hijo, lo que verá es la ira de Dios. En Romanos 3:23 nos dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 5:12 nos dice que estamos muertos sin Cristo. En Romanos 6:23 dice que, ¿te acuerdas que nosotros somos pecadores? ¿Has mentido tú? ¿Mientes? ¿Tienes pensamientos que no deberías de tener? ¿Has dicho cosas que no deberías? ¿O has tomado cosas que no deberías, que no eran tuyas? Pues mira, y mucho más. Somos pecadores, aceptémoslo. Entonces dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué crees que pasaría con nosotros? Pero mira, mas Dios quiso darnos vida a través de Cristo Jesús. Esto lo encuentras en Romanos 6:23. Y como en una ocasión les dije a los de primer año del Instituto Bíblico en la clase, el libro o la carta de Romanos, todo cristiano debe leerla y manejar los conceptos que ahí se encuentran muy bien. Para un cristiano la carta de Romanos es de vital importancia leerla y estudiarla. Entonces, la palabra de Dios es enfática al afirmar que la condición del hombre sin Cristo es sin esperanza, sin capacidad de vivir una vida justa conforme a las normas de Dios, porque sus normas son santas. Y por lo tanto, estamos caminando a una condenación eterna. Esa es nuestra posición sin Cristo. Solamente acogiéndonos, oye bien, acercándonos a la obra de Cristo, cambiamos esta condición de hombre delante de Dios. ¿Por qué? Porque a través de Cristo recibimos ese nuevo nacimiento y nos volvemos nuevas criaturas. Ahora, cerremos la parte B y entremos a la parte C. Y la parte C, vamos a tratar las bases para tu justificación. Vamos a ver. ¿Sabes? La justificación totalmente se basa en la obra de Cristo. Vamos a Romanos 3:20. Espero puedas ir conmigo si estás en tu casa o tienes tu Biblia por ahí, o si quieres anotar los versículos. Te pido que vayas conmigo a Romanos 3:20. Ok. Le vamos a dar lectura desde el verso 20 en adelante. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí ves? Por las obras de la ley, ¿qué eran las obras de la ley? Todo aquello que tú puedes hacer bien. O sea, méritos que tú puedes hacer bien. Pero acá dice que por las obras de la ley, o sea, por tus obras o por las mías, dice que nadie va a ser justificado delante de Dios. ¿Escuchas eso? Sino que por la ley viene el conocimiento. Así como cuando tú te ves en un espejo, ¿ves? Te ensuciaste tu cara. Cuando te ves en el espejo, tú puedes ver la mancha que tú tienes en tu cara, ¿verdad? O cualquier parte que te hayas ensuciado. Pero especialmente en la cara, porque ves, para verte la cara necesitas un espejo. Entonces, algo manchó tu cara. Necesitas ver dónde está esa mancha para podértela limpiar. Y luego si te lavas, tú vuelves a verte en el espejo a ver si se te quitó. Entonces, algo así es la ley. La ley es el espejo que te muestra que tú estás lleno de pecado. La ley dice, no robarás. Si tú tomaste algo que no era tuyo, era de alguien más, la ley te dice que robaste, te lo muestra. Y así con todos los demás mandamientos. La ley te dice que estás en pecado. Entonces, como dice en Romanos 3:20, dice que la ley vino por la ley es el conocimiento del pecado, perdón. Ahora el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Oye esto. Ahora, aparte de la ley que te muestra que tú estás lleno de pecado, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios está en Cristo. La justicia de Dios está encerrada en Cristo Jesús. Ahora, 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Escuchas eso? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia.
¿Escuchas? Una vez más, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, por medio de creer en Cristo, que Él pagó el precio por ti, que Él te ama y que Él hizo todas las cosas que eran necesarias hacer para tú poder ser acepto de nuevo delante de Dios. Verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí ves? Todos dices que pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el 24, mira, siendo justificados gratuitamente. Quiero hacer énfasis en eso, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ves? Otra vez en Cristo Jesús. Todo, para llegar al Padre es a través de Cristo Jesús. Ahora, ¿escuchaste? Siendo justificado gratuitamente. Eso quiere decir que si alguien te dice, no, mira, es que para ser justificado, tú tienes que hacer esto. Tú tienes que cargar esto 2 kilómetros. Tú tienes que dar esto. A ver, ¿eso concuerda con lo que dice Romanos 3:24? Siendo justificados gratuitamente, por gracia. ¿Sabes? Si tú haces algo para ser justificado, ya no es gratis, porque tú hiciste algo, pero Dios es claro y dice que Él justifica gratuitamente, tan solo al creer en Cristo Jesús y cumplir con los requisitos que hablamos en la clase pasada para obtener una vida nueva. ¿Se acuerdan? Hablamos cuál es nuestra parte y cuál es la parte de Dios. Bueno, el 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Entiendes eso? Quien lo decidió fue Dios. Él decidió, Él hizo el plan de salvación. Tú no se lo pediste, yo no se lo pedí. Fue Él quien formuló todo este plan. ¿Entiendes? Por eso hizo todo esto que estamos leyendo a continuación, nos justificó gratuitamente a través de Jesucristo. Recuerda, porque Él fue el que hizo todos los méritos. Y acá como nos está diciendo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Sí ves? A Cristo Dios lo puso a cambio de nosotros. En una parte de la Biblia dice claramente que sacrificios de animales engordados no le agradaron a Dios, por tanto, Él le preparó un cuerpo a su Hijo para que con ese cuerpo Él pudiera hacer el sacrificio perfecto. Y en otra parte dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo que ahí estamos claros. Él es quien estuvo en lugar de nosotros. Ok. Dijimos que le íbamos a dar lectura hasta el 24. Bueno, dimos lectura a uno más. Pero ahora si quieres ir conmigo a Romanos 4:25. 4:25 nos dice de la siguiente manera. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resultado para nuestra justificación. ¿Te acuerdas que dijimos que eran nuestras transgresiones? Todas las veces que tú ofendiste a Dios en su cara. Todas las reglas y leyes que Dios estableció que nosotros violamos o quebrantamos. Esas son nuestras transgresiones. Pero aquí dice que Jesucristo es el que fue entregado por nuestras transgresiones. O sea, Él es la propiciación, decía en el versículo anterior que dimos lectura. O sea, Él estuvo a cambio de que tú murieras, Él murió. Ok. Entonces, creo que estamos bastante claros acá. Sin Jesús no hay vida nueva, no hay justificación tampoco. Entonces, es el tema principal, ¿sabes? En la carta de Romanos, la justificación a través de Jesucristo. Dios conocía nuestra impotencia, nuestra incapacidad para pagar la deuda por nuestros pecados que teníamos y para superar las limitaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sabes? Entonces, ¿qué hizo Dios? Envió a Cristo para que Él pagara esa deuda en nuestro lugar. Lo que estábamos diciendo, Él es la propiciación, que Él fue entregado por o a cambio de nosotros. Entonces, estamos claros que, como decíamos anteriormente, sin Cristo entre Dios y nosotros no somos nada. Y también estábamos claros que
Somos justificados gratuitamente a través de Jesucristo. Recuerda eso. No hay mérito que tú puedas hacer para ser justificado. Solamente creer y recibir lo que Dios tiene y da para sus hijos. Vamos a ver qué más. Se hace bajo la condición de la fe. Recuerda siempre eso. Siempre, siempre. Bajo la condición de la fe. Veamos Romanos 4, 3 y 9. Romanos 4, 3 y 9. Ok, porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Lo que te estaba diciendo anteriormente, si tú haces algo para poder alcanzar o lograr eso, fue tu esfuerzo. Entonces, si fue tu esfuerzo, ya no es gratis, sino que lo que tú alcanzaste es el pago de tu esfuerzo. Pero aquí claramente nos está diciendo que es por la fe. ¿Y qué es la fe? Creer con confianza, tener esa convicción, estar seguro de. Entonces, eso fue lo que hizo Abraham. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Antes de que él hiciera algo, antes de que él actuara, cuando le dijo, ¿sabes qué? Sal de tu tierra y tu parentela, le dijo Dios. Entonces él creyó. En el momento que él creyó, en ese momento fue justificado delante de Dios. Antes de que él diera un paso afuera. Solo creyó. Antes de que él hiciera algo, ya Dios le había tomado su fe por justicia. Recuerda eso. Pero al que obra, en el 4, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel, o sea, si no solamente cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Estás oyendo? O sea, al que no hace ningún mérito, ninguna obra, sino que simplemente cree firmemente en Jesucristo, su fe le es contada por justicia. ¿Te acuerdas de Abraham? Antes de que él hiciera algo, su fe, al haber creído, Dios lo justificó mediante su fe. Mira en el 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. O sea, sin haber hecho nada, Dios le atribuye justicia. 7. Diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. A ver, démosle lectura al 9. Y pues esta bienaventuranza solamente... ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los circuncisos, los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. O sea, ninguna obra, solamente el haber creído firmemente a Dios. Así nosotros somos bienaventurados, como da el ejemplo acerca del Salmo, que somos bienaventurados, doblemente benditos. Porque sin haber hecho ninguna obra más que solo creer en la obra redentora de Cristo Jesús, con eso ya Dios nos ha justificado. Por eso dice que somos doblemente benditos, porque no tuvimos que hacer ningún esfuerzo, sino solamente creer. Al que cree en Cristo, su fe le es contada por justicia. Bueno, ya estamos claros. En las bases para la justificación, estábamos hablando que se basa totalmente en la obra de Cristo. Todo lo que Cristo hizo, ¿te acuerdas? Él dijo, consumado es, antes de morir. O sea, todo está hecho. Eso es lo que quiso decir, todo está hecho. Ahora, si tú quieres hacer algo más, ¿qué le podemos llamar a eso? O sea, a la obra de Cristo tú le quieres aumentar. No, es que necesito hacer esto, necesito hacer aquello. Bueno, mira, entonces le estás aumentando a la obra de Cristo y estás diciendo que la obra de Cristo no estuvo completa. Pero la Escritura dice que Cristo dijo consumado es, o sea, todo está hecho. Y si todo está hecho, ¿qué más puedes hacer tú? A ver, en cuanto a las obras que tenían que hacerse, ¿qué más puedes hacer tú para ser justificado? Aquí está hablando que al creer nosotros somos justificados gratuitamente. Espero esté quedando bastante claro, ¿eh? Y si alguno tiene alguna duda, no olvide que nos puede escribir a página del OLAM y hacer sus preguntas. Y con mucho gusto podemos tratar de encontrar la respuesta juntamente. Entonces decíamos que algo más es que se hace bajo
bajo la condición de la fe, o sea, la justificación y la nueva vida. Porque recuerda, esto va de lección 1, lección 2 y así vamos a ir avanzando. Entonces todo esto se logra a través de la fe. Si no hay fe, no hay nada. Sin fe es imposible agradar a Dios, y Dios encerró todo en Cristo, y Cristo cumplió todo lo que tenía que haberse cumplido para que por la fe en Él nosotros obtengamos todo esto de lo que hemos venido hablando. Por la fe en Cristo, porque Él fue quien cumplió todo. Y si tú le quieres agregar algo más, oh no, es que tengo que hacer esto o tengo que hacer aquello. Si tú le quieres agregar algo más, ok, entonces le estás diciendo a Cristo que Él no hizo toda su obra en la cruz del Calvario. Como muchas otras religiones lo han hecho, que dicen, no, es que tenemos que adorar a Dios y hacer estos méritos. Y se ponen a hacer penitencia, se ponen a hacer sacrificios. Estoy hablando de sacrificios, ¿cómo lo diría? O sea, no de animales, sino que sacrificios personales. Evitarse de cosas. ¿Están entendiendo? Bueno. ¿Qué más podemos decir? Ya estamos claros. Se hace énfasis en este principio de la fe. En todo el Nuevo Testamento, tú vas a ver que hace énfasis absoluto en que es por la fe en Cristo Jesús. Y sabes, esto armoniza con el Antiguo Testamento. Ya vimos, Abraham, su fe le fue contada por justicia, no sus obras. Entonces, el Nuevo y el Antiguo Testamento están de acuerdo. Somos justificados a través de Cristo, y nunca se logra esa justificación a través de ninguna obra o mérito que nosotros podamos hacer. Entonces ya estamos claros también que la fe es la unión viva con Cristo. Y en esa unión Dios pone a nuestra cuenta la justicia de Cristo. ¿Quién es el justo? Cristo. ¿Y nosotros cómo somos justificados? A través de Cristo, a través de creer que Él ya hizo todo. Y tener fe en Él. ¿Entienden eso? Espero que estén entendiendo bastante bien, ¿eh? Entonces, recordemos que la justificación es completamente gratuita. Ya Cristo hizo todo lo que había que hacerse. Y mira, lo hizo antes de que tú y yo naciéramos. ¿No es eso increíble? Antes de que tú nacieras, Él ya había cargado con todos tus pecados y los había puesto en esa cruz del Calvario. Y con los míos también, claro. Entonces estábamos diciendo que es gratuita. No hay cosa que tú le puedas agregar a la obra redentora de Cristo, ¿ok? No depende de ningún mérito nuestro, quedemos claro, porque todo lo que hacemos no tiene valor para pagar nuestra deuda con Dios. La obra de Cristo, sí, es más que suficiente, ¿sabes? Más que suficiente para que nosotros seamos justificados. Por eso, ¿sabes? Ahora nosotros los creyentes podemos vivir en plena confianza y en plena certidumbre de fe. Puedes encontrar acerca de eso en Hebreos 10:22, Hebreos 10:23, Romanos 11:29, que tenemos que mantener esta fe sin dudar, sin fluctuar, dice en la Biblia, pero o sea, sin ni siquiera dudar. Tenemos que tener esta esperanza firme, sabiendo que, oye bien, los dones de Dios y su llamamiento es irrevocable. ¿Estás entendiendo eso? Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Permíteme ir a Romanos 11:29. Romanos 11:29, si tú gustas ir conmigo. A ver, déme un segundito. Ok, ya estamos de vuelta y decíamos que íbamos a ir a Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué quiere decir irrevocable para ti? A ver. Piénsalo. ¿Qué quiere decir irrevocable para ti? Bueno, espero estemos quedando bastante claro. Mira. Sería bueno ir a los siguientes versículos, leerlos y que nosotros podamos anotar la forma en que Dios
nos justifica a cada uno de nosotros. No le voy a dar lectura a los versículos, son unos cuantos, pero sí voy a decirte qué encierra el versículo. Romanos 3:23 al 26. Ahí claramente nos enseña que somos destituidos y somos pecadores, pero que somos justificados y redimidos y aceptados. ¿Ok? Estábamos viendo en estos versículos para poder anotar, si tú quieres, la forma en que Dios nos justifica. ¿Ok? Somos justificados, dijimos, somos redimidos y somos aceptados. En Gálatas 2:21 vas a encontrar que Cristo murió por nosotros y nos dio su favor. Nos ha dado su favor. Gálatas 3:24 al 25. Nos libró de la ley, nos justificó. Oye bien, llevándonos a Cristo. ¿Te acuerdas que la ley encierra todo pecado? Nosotros estábamos encerrados en esa ley. No había forma de cumplirla porque la ley encierra todo en pecado y la paga del pecado es muerte, y la misma ley dice que todo aquel que no pueda cumplir las obras de la ley está bajo maldición. Entonces, mira, Dios nos libró de esa ley. Eso lo encuentras en Gálatas 3, 24, 25, si gustas anotarlo. Y nos justificó llevándonos a Cristo. Ok, nos saca de la cautividad de la ley, por así llamarlo, y Él mismo nos dirige a Cristo, que es quien cumplió todas las cosas. O sea, ahora, como Cristo cumplió todas las cosas, Dios nos conduce a Él. Si tú quieres venir a mí, en otras palabras, podríamos ponerlo de esta manera. Dios dice, si tú quieres venir a mí, tiene que ser a través de mi Hijo. Y nos envía a su Hijo, quien es que cumplió toda la obra. ¿Estás entendiendo? Entonces, si no vas a su Hijo, como dice allí, el que no cree en su Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Espero lo hayas entendido. Tito 3:5. Mira qué más hizo. Nos salvó sin nosotros hacer cosa alguna. Recuerda, Tito 3:5, para que después le puedas dar lectura. Yo nada más estoy sacando lo que Él hizo a nuestro favor. ¿De qué forma Él nos justificó? Ok, nos hizo salvos sin nosotros tener ningún mérito, sin ninguna obra que nosotros hayamos hecho. Nos dio su misericordia, nos lavó y nos regeneró por medio de su Espíritu. Mira qué maravilloso todo lo que nosotros recibimos. Ahora, en la letra D. Vamos a la letra D. Y en esto titulamos Resultados de la justificación. Ok, la justificación nos ha dado una nueva posición delante de Dios, ¿verdad? Es lo que veníamos hablando. Que nunca se va a alterar en tanto mantengamos nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Quién es el justo? Cristo. ¿Y quién es el que justifica? Ya tú lo sabes. Entonces, mientras nosotros tengamos nuestra fe en el justo, que es Cristo, su justicia nos es impartida a nosotros. ¿Entendiste? No porque tú la ganaste, sino que porque Dios lo hizo de esa manera. Que la justicia de Cristo, quien es justo y santo, sea impartida en nosotros. Es el acto justificador de Dios. ¿Ok? No necesita repetirse. Y las bendiciones de Dios para con nosotros son permanentes, de las que hablamos. Comunión con Él. Ahora, si tú quieres descubrir por ti mismo los resultados de la justificación que Cristo logró para ti, para mí, en la cruz del Calvario, si gustas, anota estos versículos porque son claves para eso. Libro de Hechos, capítulo 13, verso 38 al 39. Hechos 13, 38 al 39. Mira, por Él somos perdonados, ahí nos dice, por Él somos perdonados. Nosotros no podíamos lograr nuestra propia justificación, así que somos justificados en Él, ¿entendiste? Tú no eres justificado por ti, sino que eres justificado a través de Cristo. Romanos 5, 1, 10 y 11. ¿Ok?
Ahí nos aclara y dice que tenemos paz para con Dios por Jesucristo. Mira qué más logró Jesús en la cruz del Calvario a nuestro beneficio. Paz para con Dios. Ahora nosotros tenemos paz para con Dios a través de Él. Aparte de eso, nos reconcilió por medio de Él, por medio de su muerte, por medio de su sangre, y nos hizo salvos. Acuérdate, Romanos capítulo 5, el verso 1, luego 10 y 11, ahí nos aclara eso. Ahora, Efesios 1:7, ¿qué nos dice Efesios 1:7? Que ahí nos aclara y nos dice que tenemos redención y perdón. ¿Estás viendo todo lo que Cristo logró en la cruz del Calvario para nosotros, para ti, para mí y para todo aquel que quiera creer en Cristo Jesús, tal y como la Biblia lo ordena y que lo confiese como Señor y Salvador? Ahora, 2 de Corintios 5, 17 al 19, ¿te acuerdas? Dice que nos hizo nuevas criaturas, nos reconcilió. ¿Y sabes qué más hizo aparte de eso? No solo nos perdonó y nos reconcilió y nos hizo sus hijos, ahora Él nos encargó su palabra. O sea, su palabra. Oye, la que dice que el cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Su palabra, que es como espada de doble filo, nos la encomendó. ¿Entiendes eso? Nos encargó su palabra, o sea, nos dio su palabra para que nosotros, mira, o sea, es un honor que nosotros podamos enseñar su palabra. Pero esto Dios lo hizo a través de Jesucristo. Jesucristo es el que hizo todos los méritos y Él ganó esto para... Imagínate que ni siquiera lo ganó para Él, porque Él ya lo tenía, sino que todo su sacrificio y todos los méritos que hizo fue para ganarlos para ti y para mí. Que jamás se te olvide eso, porque Él estaba con Dios. Él todas estas cosas las tenía, todos sus atributos divinos, Él las tenía. Mas sin embargo, Él se despoja de todo eso, toma forma de hombre para poderlas, oye bien, compartir contigo y conmigo. Ok. En Hebreos 10, verso 17 al 18, encontramos que dice que nos perdonó. ¿Entiendes eso? Ya habíamos hablado al respecto. Nos perdonó, pero aparte de eso, en Hebreos nos dice que Él olvida nuestro pecado. ¿Te acuerdas que dice que nunca más me acordaré de sus pecados? Mira, también olvida nuestros pecados, no como del reo que hablamos al principio, ¿verdad? Que sí tiene una nueva vida al salir afuera de la prisión, una nueva oportunidad. Pero eso no le es garantía a que la sociedad lo va a aceptar. Pero aquí, a través de la justificación, nosotros somos aceptos delante de Dios y ya no tienes que tener temor porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra. Ahora, en Isaías 61, verso 10, nos da un hermoso cuadro de la obra salvadora de Dios, fíjate, y de la justificación como gracia divina. Nota que es Dios quien nos rodea con su manto de justicia, que no es otra cosa sino la justicia de Cristo. ¿Estás entendiendo? Cubriendo nuestros harapos, por así llamarlo, ¿no?, de miseria y de pecado. Vamos a hablar de esa manera. Así que ahora Dios ve este manto de justicia perfectamente intachable, impecable. El manto de su Hijo es el que Él ve ahora en nosotros, en lugar de ver nuestro pecado. ¿Entiendes eso? En lugar de ver nuestro pecado, cuando Dios ve a nosotros, lo que ve es la justicia de Cristo que nos fue impartida. ¿Te acuerdas? Importante no olvidar las bases que vimos. Se adquiere a través de la fe en Jesucristo. ¿Ok? Además, el manto de justicia que nos cubre nos permite vivir con la actitud positiva de justicia. O sea, ya no tienes que sentirte más culpable y tienes que tener esa confianza de que ahora Dios te escucha. Ahora, ¿sí ves? Ya estamos totalmente seguros de que no somos rechazados por el pecado que hay en nosotros. Oye, ¿tú eres pecador? Yo también. Pero, ¿sabes? Para Dios no es así. ¿Por qué? Porque esa es la justificación de lo que estamos hablando. El acto por medio del cual Dios, aun siendo nosotros pecadores, nos declara, ¿qué dijimos?
inocentes. No porque tú lo merezcas, no por algo que hiciste, sino por lo que su Hijo amado hizo. Así como tú, si tú eres padre, bueno, viene tu hijo y quiere traer un amiguito o tu hijo una amiguita a casa. Bueno, tú lo aceptas y bueno, lo puedes hasta sentar en la mesa si es hora de comer y comen juntos. Pero ¿por qué tú haces eso? A ver, si un joven viene de la nada y te pide entrar a tu casa así por así, ¿sí me entiendes? ¿Lo dejarías entrar? Bueno, habría muchos factores, ¿verdad?, que rodearían eso, pero no es como cuando viene con tu hijo. Cuando viene con tu hijo, tú lo aceptas porque lo trae tu hijo y es tu hijo a quien tú amas. ¿Entiendes eso? Así mismo, entonces, es lo que estamos hablando acá. Cristo es el que hizo toda la obra y por el amor que Dios le tiene a Cristo, nos es impartido. Ahora nosotros también tenemos entrada, ¿me entienden? Dice que Él nos hizo copartícipes, coherederos. Oye eso. Entonces, déjame contarte acá una breve historia. Anselmo, un hombre que vivió muy cerca de Dios, escribe un diálogo muy inspirador y absolutamente bíblico en un folleto para consuelo de los moribundos. Y mira la conversación que se dio. ¿Crees que el Señor Jesús murió por ti? Responde el moribundo. Sí lo creo. ¿Le agradeces por tu salvación? No, perdón. ¿Le agradeces por su pasión y muerte? Sí, le doy gracias. ¿Crees que no puede ser salvo excepto por su muerte? Sí, lo creo. Entonces, ven, mientras haya vida en ti, en su muerte solamente pon tu confianza. ¿Entendieron eso? Entonces, bien, mientras aún haya vida en ti, en su muerte solamente pon tu confianza. Ninguna confianza en ninguna otra cosa. Confía absolutamente en su muerte y con ello cúbrete completamente. Y si el Señor tu Dios viniera a juzgarte, oye bien, si quieres ponte tú en ese caso, si Dios viniera a juzgarte, ahora di, Señor, entre tu juicio y yo, presento la muerte del Señor Jesucristo. No puedo contender contigo de otra manera. Y si Dios te dice que eres un pecador, dile, Señor, pongo la muerte de nuestro Señor Jesucristo entre mis pecados y tú, y sus méritos pongo por lo que debiera tener y yo no tengo. ¿Sí ves? O sea, los méritos de Cristo pongo yo entre tú, le dice a Dios, y yo, porque yo no tengo ningún mérito. Entonces yo pongo los méritos de Cristo delante de ti. Vamos con una más. Y si Él te dice que está airado contigo, dile, Señor, pongo la muerte de Jesucristo entre tu ira y yo. A ver, oye bien eso. Pone la muerte de Jesucristo entre la ira de Dios y yo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Cristo tiene que estar siempre entre Dios y tú. Si tú lo quitas, olvídate, la condenación eterna está sobre ti. Mira, una más. Y cuando hayas completado de decir esto, di de nuevo, Señor, pongo la muerte de mi Señor Jesucristo entre tú y yo. Señor, ¿sabes? Esta palabra Señor no viene de la palabra Señor que nosotros le decimos, el Señor fulano, no. Esta palabra Señor quiere decir dueño de todo. Y lo que está diciendo él aquí, cuando hayas completado de decir esto, di de nuevo, Señor, pongo la muerte de mi Señor, o sea, de mi dueño, Jesucristo, entre tú y yo. Imagínate eso, qué hermoso, ¿eh? Espero lo puedas analizar bien, porque la verdad fue bastante profundo. O sea, todo, si Dios viniera sobre ti para juzgarte, oye bien, tú tienes que entender que tú no eres capaz de contender con Él ni de defenderte. Tú lo único que tienes que hacer es confiar en Cristo Jesús. ¿Mereces la muerte? Correcto. ¿Merezco la muerte? Efectivamente. Pero Cristo murió por nosotros. ¿Entiendes eso? Entre todo lo que Dios tendría que
juzgarte, tienes que poner a Cristo. Él es el que tiene todas las obras completadas. ¿Te acuerdas de lo que dijimos anteriormente? Consumado es. Cristo cumplió todo lo que se requería para que Dios nos perdonara. Entonces, recuerda, entre tú y Dios tiene que estar nuestro mediador, nuestro abogado. Si ves, entre un juez y un acusado, tiene que haber un abogado. Ese abogado se llama Jesucristo para nosotros. Entre Dios y nosotros, Jesucristo es tu abogado y mi abogado. Y no es cualquier abogado, ¿sabes? Es un abogado que ya, oye bien, que porque tú sí eras culpable. O sea, no es un juicio en el cual, deja ver, vamos a averiguar si él es culpable o no. No. Es un juicio en el cual ya se sabe que tú eres culpable. Pero que tu abogado pagó el precio de tu condena. ¿Entendiste? Espero que te esté quedando bastante claro, ¿eh? Tu abogado, en este juicio, tu abogado pagó la condena. Por tanto, Dios Padre te declara inocente. Eso es la justificación. Que aún tú siendo culpable, Dios te declara inocente. Pero no solo porque así, sino porque tu abogado, Cristo Jesús, ya pagó el precio de tu condena. Mira qué hermoso. Bueno, el Señor te bendiga. Gracias por haberte quedado, por haber escuchado todo el estudio. Recuerda, hasta la lección número 2. Espero hayas podido escuchar la número 1. Y bueno, un día de esta semana venimos con la lección número 3. El Señor les bendiga. Gracias por su paciencia. Y bueno, sigan estudiando la palabra de Dios. Sigan escudriñando. Recuerden, Cristo es nuestro abogado. Jamás olviden eso. Y tampoco nunca olviden que Dios dice que por falta de conocimiento su pueblo perece. Así que les invito a que sigan escuchando los estudios que vamos a seguir llevando a cabo y que ahora estén más preparados y entiendan mejor para cuando venga alguien, como dije, sus hijos, sus compañeros de trabajo, amigos, familiares, hacerles preguntas al respecto de esto. El Señor les bendiga.